titular dice, entran en vigor nuevas reglas para las solicitudes de asilo en la frontera con Estados Unidos a partir del 31 de mayo, o sea, a partir de ayer. Y le voy a leer el primer párrafo. Aquí tenemos al doctor Alejandro Vázquez Sánchez, abogado de inmigración, que nadie mejor que él para que nos explique esto. Dice, a partir de hoy, eso fue ayer, 31 de mayo, por decisión del gobierno federal, los solicitantes de asilo en los Estados Unidos podrán presentar sus casos directamente a oficiales del Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, sin tener que esperar a que un juez se haga cargo del caso. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se le quita a un juez a la parte judicial para ir a la parte administrativa. Se le quita o se pretende quitarle inicialmente. Buenas noches, gracias por la invitación, como siempre, a su estelar programa. Se le pretende quitar al juez la facultad inicial de decidir los asilos a las personas que entran de manera irregular y una vez establecido el miedo creíble, pasar el caso a un oficial de asilo que determina la aplicación de miedo creíble. Se sustituye la aplicación de asilo, es decir, ya la persona no va a llenar la aplicación de asilo, sino el miedo creíble constituye la aplicación de asilo per se. Y en un periodo de 25 a 45 días, después de determinado el miedo creíble, ese oficial de asilo determina si la persona califica o no para asilo. De no calificar para asilo, pasa a la esfera judicial de inmigración y entonces en un docket, es decir, en un calendario expedito, ese juez debe fallar el caso en sus méritos en 4 a 6 meses, lo que se hace muy difícil su implementación a un nivel total. ¿Y dónde deben pasar esa gente, esas personas, todo ese tiempo para esperar su destino? Excelente pregunta, que tiene interrogante, pero a mi manera de ver, la mayoría lo va a pasar en las ciudades donde va a residir. Por eso su implementación inicial va a ser a las personas que van a residir en Nueva York, Newark, Miami, San Francisco y Los Ángeles. O sea que pueden esperar el fallo en libertad aquí. En mi interpretación del reglamento, no va a tener sentido detener 6 o 7 meses a personas, incluyendo a núcleos familiares. Menores no acompañados no pueden ser objeto de este proceso expedito. No tiene sentido si hoy día no se está deteniendo. Se habló inicialmente de crear centros especiales que no sean cárceles, eso, pero el costo, la logística y la implementación de eso, más los problemas que puede traer allende a un problema de garantías procesales o de violación de derechos individuales serían enormes. So, yo no consigo. Mi interpretación, con todo tanteando la realidad, es que la persona cuando llega tiene que calificar para miedo creíble. Si no califica para miedo creíble, puede apelar su caso a un juez por un circuito. De no calificar para miedo creíble, va a ser devuelto a la frontera. Entonces, las personas que califiquen para miedo creíble, van a tener la posibilidad de discutir su asilo con un oficial de asilo. Y a esa persona se le debe dar una liberación con un parol por 60 o 90 días, donde en 25 o 45 días deben tener una entrevista local. No van a necesitar llenar la aplicación de asilo, porque el miedo creíble va a ser su aplicación de asilo. Ahora bien, el miedo creíble desde el punto de vista real, desde el punto de vista práctico, ¿cómo se prueba un miedo creíble cuando son personas que vienen a pie, que vienen sin recursos, la mayoría, y que vienen sin documentos? O sea, ¿cómo se prueba? Es en base a la palabra de esa persona. Es en base al testimonio. Al testimonio. Y a una entrevista que se hace, que sigue un formato de una entrevista de circunstancias personales, generales, familiares, y por qué la persona está huyendo de su país y por qué la persona no puede regresar a su país de origen, donde tiene que describir los momentos en que la persona ha sufrido persecución o tiene temor de poder regresar a su país. Y el oficial va documentando con la respuesta de la persona y con un traductor, que el gobierno lo pone, de la descripción de los eventos de la persona, que debe ser concatenado y específico. Y después eso se chequea para ver si mintió o se contradijo. Normalmente el cuestionario tiene preguntas
que regresa, la pregunta regresa en otro formato y el oficial tiene la posibilidad de verificar que el testimonio de la persona es coherente o contradictorio. Hay una flexibilidad en explicar discrepancias, pero cuando las discrepancias son sustanciales, el oficial en sus conclusiones expresa a su apreciación, primero si la persona tiene o no miedo creíble de regresar a su país en su opinión, y el por qué, si es negativo, expresa las circunstancias porque él considera que la persona no probó o no pudo sustentar sus alegaciones. Finalmente, hoy, primer día en que se va a aplicar esto, ¿dónde están todas esas personas? ¿Están ingresando ya desde hoy? Lo importante es decir que es una cosa que va a ser paulatino y que va a ser como un periodo de prueba, a mi modo de ver, porque solamente se va a aplicar en 2 puertos de entrada, que no se ha dicho todavía, en el estado de Texas, y yo creo que va a ser muy limitado su implementación. La regla, que es una regla interina final, es sujeta a comentario de perfeccionamiento, y yo creo que su implementación final va a ser muy complicada de lograr, y el objetivo que se pretende puede tener obstáculos, amén de que ya hay 2 demandas de cortes federales cuestionando la legalidad de esto, porque la norma federal establece que una persona que entra de manera irregular, el juez tiene que discutir el asilo, no puede ser un asilo afirmativo. Ay, Dios mío, tiene que seguir viniendo para que nos explique más y a los televidentes. Gracias. Regresamos de inmediato. ¿Viste cómo